simplemente estamos trabajando un hábito. Vamos a volver a traer la Biblia. Amén. Ok, muy bien. Versículo 5 al 13 en Juan capítulo 6. La palabra del Señor dice así. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Es como un comentario sarcástico. Y para los que no saben, cebada es un tipo de harina para hacer pan, pero viene siendo un tipo de harina que es la más fácil y más barata de conseguir, porque el trigo es caro para esta época. Versículo 10. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron. Lean eso conmigo una vez más. Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Brinquemos ahora al versículo 32 del mismo capítulo 6. Donde dice: les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Ok, esto lo vamos a elaborar más en el estudio más adelante, pero recuerdan que leímos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Okay. Aquí hay una correlación, a correlation, no sé la palabra en español, work with me. Okay. Hay un conjunte entre esos dos, hay un paralelismo que vamos a desarrollar pronto. A ver, ¿dónde me quedé? Alábalo. Ok, versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. El Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna.
versículo 48. Y me encanta que Juan, querido Juan, fue tan específico en ponerlo en su propio lugar, porque simplemente dice: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Él se está relacionando al maná que recibieron en el desierto el pueblo de Israel en los 40 años cuando salieron de Egipto. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Aleluya. Y ahora vayamos al libro de Lucas y vamos a leer 2 versículos. Capítulo 24, el último capítulo de Lucas. Si le das como a 4 o 5 páginas para atrás, caes ahí. Lucas capítulo 24, versículo 30 y 31. Gloria al Señor. Y dice así: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Qué tomó? Lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Esto sucede después de la resurrección de Jesús. Jesús se le aparece como un hombre misterioso a sus discípulos y vuelven a hacer lo que habían hecho antes de que Jesús fuera entregado: tomar la Santa Cena. Hoy yo quiero hablarte bajo el tema: yo soy el pan de vida. La palabra del Señor está bendecida. Gloria al Señor. El domingo pasado nosotros abrimos esta serie del yo soy y estuvimos mostrándoles que el Jesús que está parado frente a los fariseos en Juan capítulo 8, el que dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Es el mismo Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Ok? Y que se bajó de su trono para que tú y yo pudiéramos bajarnos del nuestro. O sea, nos dio una demostración de que tenemos que bajarnos de nuestro trono para que Él entonces pueda ser exaltado en el suyo, en nuestras vidas. Entregamos un refrán que les pedí que se llevaran toda esta serie. Y ese refrán fue: porque Él es yo soy, yo puedo. ¿Cuántos se acuerdan? Porque Él es yo soy, yo puedo. Dígalo conmigo: porque Él es yo soy, yo puedo. Y esa fue la base, esa es la columna que vamos a cargar estas próximas semanas de esta serie. Y hoy vamos a subir un escalón. Si la semana pasada vimos quién es Él, esta tarde vemos qué hace Él. Si la semana pasada nos bajamos del trono, hoy nos vamos a sentar en la mesa. Mi misión esta tarde es concentrarme con ustedes en este texto que leímos. Y quiero mostrarles que hay un pan que cuando lo conocemos, cuando tú y yo lo conocemos, no se vuelve a tener hambre nunca más. Aleluya. Yo sé que es la 1:00 de la tarde. Y yo digo hambre y se te revolcó. Estás con el que tienes al lado y le escuchaste la tripa que hizo. No se vuelva a tener hambre nunca más. No un pan que se acaba, no un pan que se daña, no un pan que se compra en Publix, ¿ok? Un pan que se llama Jesús. Y ese pan se está sirviendo esta tarde en esta congregación con esta palabra. Antes de entrar y desarrollar el contexto y la escena, quiero abrir un poco mi corazón en lo que Dios anda haciendo. Mi anhelo como pastor en esta congregación es
bien vivamente que podamos tener una experiencia con Dios cada vez que vengamos a su casa, cada vez que vengamos a la iglesia. Pero para nosotros genuinamente tener una experiencia con Dios en esta casa, tenemos que genuinamente buscarlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué sucede? Cuando no hay relación, no hay unción. Cuando no hay relación con Dios, no podemos experimentar que Él es el pan de vida. No podemos experimentar el yo soy que Él nos enseña a ser. A través de esta serie, si puedes, yo te quiero invitar que trates de no perdértela. La semana que viene hacemos una pausa porque es el Día de los Padres. Y de hecho aprovecho y digo, ven con tu jersey puesto de cualquier deporte. Mayormente vamos a estar enfocados en el World Cup, en la FIFA. ¿Cuánto les gusta el fútbol? Yes. So bring your jersey. Si tú vas a Brasil o vas a cualquier equipo, a Colombia, sea lo que sea, póngase su jersey que lo vamos a celebrar la semana que viene. No se sorprenda y no sea legalista si ve a su pastor con un jersey, por amor a Dios. ¿Ok? No somos esa iglesia, eso no tiene nada de malo. Santidad no tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, con el corazón. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Antes de seguir, quiero pintarles la escena que acabamos de leer. Porque si no vemos esta escena en nuestra mente, ¿ok? El sermón puede que pierda la mitad de la fuerza. Y aquí, en donde acabamos de leer específicamente en Juan, al norte del mar de Galilea, en una ladera, dice la Biblia. Una ladera es una colina o una montaña verde. La Biblia nos dice que es primavera, que hay flores en el monte, que hay viento fresco del agua. Hay miles de personas subiendo detrás de Jesús porque oyeron que Jesús sana enfermos. Pero Juan, nuestro querido Juan, nos da un detalle pequeñito que es fácil para nosotros ignorar. El versículo 4 nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y esto no es un dato decorativo. Juan no es un evangelista que menciona fiestas simplemente por mencionarlas. Cada vez que Juan dice que estaba cerca la Pascua, lo que él está haciendo es que él está poniendo un letrero teológico encima de toda la escena. Es como cuando tú y yo vemos una película o vemos una obra, ¿ok? Y vemos donde se le pone una palabra en la pantalla o hay una palabra fuerte en la obra que está para decirnos lo que vas a ver, ¿ok? Así que míralo con estos ojos. En este momento donde está sucediendo todo esto es en medio de la fiesta de la Pascua. Y permíteme explicarles por qué ese letrero lo cambia todo. La Pascua no era una fiesta cualquiera del calendario judío. La Pascua era la fiesta. Era la fiesta donde Israel recordaba la noche en Egipto cuando el ángel de la muerte pasó por las casas. ¿Cuántos vieron la película de Moisés en los 90? Por lo menos en mi país, en Puerto Rico, eso era fiel para Semana Santa y fiel en las Navidades por todos los canales gratuitos. Sí. Y tú ves a Moisés cuando va y se está con su hermano y va y confronta al faraón y le dice, deja a mi pueblo ir. Faraón no le da la gana. Y llega el momento donde entre las 10 plagas, que by the way, eso es lo que estamos estudiando los miércoles en estos momentos. Este miércoles no hay clase, pero el próximo venga. ¿Ok? Estamos desarrollando y estudiando cada plaga, qué significa, cuál es su significado y cómo aún nos habla nuestras vidas. Pero el ángel de la muerte pasó por las casas.
Esta era la fiesta del cordero sacrificado, cuya sangre se ponía en el dintel de la puerta, o sea, en los postes de la puerta, para que la muerte, el ángel de la muerte, no tocara el hijo primogénito. Era la fiesta del pan sin levadura. Porque cuando llegó la libertad, salieron tan rápido de Egipto que no hubo tiempo para que la masa subiera. Ay, ay, ay. Cordero y pan, miren el contraste, vayan conmigo. Esa era la mesa de Pascua, cordero y pan. Cordero para escapar de la muerte, pan para sostenerlos en el viaje hacia la tierra prometida. Y escúchame bien lo que les voy a decir, porque esto es lo más importante de esta tarde. Sin cordero no hay salida. Sin cordero no hay salida, pero sin pan tampoco hay llegada. El pueblo necesitaba las dos cosas, ¿ok? La sangre los sacaba de Egipto y el pan los sostenía hasta que llegaran a Canaán. Ahora regresen conmigo a la montaña, a la ladera de Galilea, porque falta poco para la Pascua. Todo Israel está subiendo a Jerusalén. Las posadas están llenas, los hoteles están llenos. Las familias están comprando cordero. Las mujeres están limpiando las casas para sacar hasta la última migaja de levadura. Todo el país está pensando en pan. Y justo en este momento, en una colina del norte, Jesús levanta 5 panes de cebada y los multiplica para alimentar a 15,000 bocas. ¿Quién me sigue? Eso no es un truco de magia, iglesia. Eso es Jesús predicando con sus manos sobre la Pascua. Eso es Jesús diciéndole a una nación entera: yo soy el pan que esta fiesta siempre apuntaba a buscar. Y miren algo más, porque el texto nos da otro detalle precioso. Felipe le dice a Jesús: 200 denarios de pan no van a bastar para que cada uno tomase un poco. No va a ser suficiente. 200 denarios. ¿Sabes cuánto era eso? Un denario era el salario de un día. 200 denarios eran 8 meses de trabajo. Felipe, él está sacando una cuenta dramática para decirle a Jesús: maestro, ni con un año entero de sueldo vamos a poder resolver esta situación. ¿Y por qué Felipe se va al 85% del salario anual de un trabajador? Esa es la pregunta. Y la respuesta es porque en aquella cultura una familia gastaba el 85% de su ingreso solamente en comida. 85%, hermano. ¿Okay? Hoy día nosotros gastamos un 15%, un 20% y nos quejamos. Y para estos tiempos el 85% era gastado en alimentos. Aquellos gastaban casi todo lo que ganaban para no morirse de hambre. Por eso, cuando aquella gente oía la palabra pan, no estaban oyendo algo decorativo. Ellos estaban escuchando sobrevivencia. Ellos oían la diferencia de lo que era entre vivir y morir. Por eso Felipe, él entra en pánico y él hace esta expresión. Por eso Andrés es que él se acerca con cara de disculpa. Y él jala a un muchachito tímido por el brazo y él dice casi avergonzado: aquí hay un niño con 5 panes de cebada. Pero ¿qué es esto para tanta gente? 5 panes de cebada y 2 pececitos. El pan más barato del mercado. El pan que comían los pobres porque no alcanzaba para comprar trigo. Eso era lo que tenían. Miren la diferencia conmigo. Porque mientras los discípulos están sacando matemáticas, Jesús está haciendo otra cosa.
Y ahora viene el detalle más hermoso de todos, el que me obligó a mí a quedarme callado cuando estaba desarrollando este mensaje. Jesús, el que está a punto de declarar: yo soy el pan de vida. ¿Saben ustedes dónde nació? En un pueblito perdido en las afueras de Jerusalén. Un pueblito que se llamaba Belén. ¿Y saben qué significa Belén en hebreo? Betlehem. Literalmente, palabra por palabra, casa de pan. Casa de pan. Dígaselo a su vecino: casa de pan. Me encanta que prediquen conmigo. Aleluya. El pan de vida fue depositado en este mundo, en una aldea que se llamaba la casa del pan. Y 30 años después, ese mismo pan, en una montaña con 15,000 hambrientos enfrente, está a punto de declarar lo que ya estaba escrito en el nombre del pueblo donde él nació. Eso no es coincidencia. Hermanos míos, eso es el Espíritu Santo escribiendo poesía con la geografía. Ay, Dios mío. Yo no sé, esto a mí me emociona. Qué cosa más rica. Qué imperfecto es Dios. El pan nació en la casa del pan. Y solo quiero que vean una cosa más antes de seguir. Porque hay un detalle del horario de la Pascua que no se habla mucho, no se enseña mucho, no se predica mucho. Y se lo quiero contar despacio. Primero necesito un poquito de agua. Señor te bendiga. En el templo de Jerusalén, cada Pascua, el sumo sacerdote degollaba los corderos pascuales entre las 3 y las 5 de la tarde del día 14 del mes de Nisan. Escúchame bien. Estoy dando lo que muchos le llamamos un nugget espiritual, una pequeña mina de la palabra del Señor, ¿ok? Esa era la hora exacta del sacrificio, las 3 de la tarde. Y escuchen bien, porque esto te va a marcar la semana. El Evangelio dice que Jesús, colgado en la cruz, gritó: consumado es, y murió a la hora 9. La hora 9 en el horario judío eran exactamente las 3 de la tarde. En el mismo instante, en el mismo segundo, a pocos kilómetros de distancia, el sumo sacerdote estaba levantando el cuchillo, ¿ok?, sobre el primer cordero, mientras en una colina llamada el Calvario, el verdadero cordero entregaba su espíritu por ti y por mí. Dios sincronizó 2 sacrificios al segundo. Solo uno de ellos 2 contaba. Ahora sí, ya pueden ver la escena completa. Una multitud hambrienta. Una Pascua que está acercándose. Un cordero esperando ser sacrificado a las 3 de la tarde en un templo. Y un pan nacido en casa de pan. A punto de multiplicar lo poco para alimentar a lo mucho, antes de subir a un madero donde Él se va a partir Él mismo para alimentar al mundo entero. Esa es la escena. Ahora sí puedo predicar. Mientras todavía estamos mirando esa escena en la mente, quiero hablarles a ustedes de otra hambre. Porque en toda nuestra cultura humana, desde el Edén hasta este día, tenemos un solo enemigo común. Un enemigo que es viejísimo. Y ese enemigo se llama el hambre. Pero permíteme hacer una distinción esta tarde, porque hay 2 tipos de hambre, ¿ok? Y casi nadie nos gusta hacer la diferencia de esa hambre. Está el hambre del cuerpo, esa la conocemos todos.
¿Ok? Sabemos que después de aquí ya tú estás, que voy a comer. Mira, no. Lo sabemos, ¿ok? Eso se quita con un plato de comida. Pero esa no es la hambre de la que les vine a hablar hoy. Porque hoy yo te vine a hablar del hambre de la que nadie te quiere decir. La hambre que usted carga el trabajo y nadie la nota. La hambre que se acuesta con usted en la cama matrimonial y todavía está ahí cuando te despierta. La hambre que se va con usted a la iglesia y se sienta en una silla a su lado mientras canta. Y aquí está el problema, familia, porque el hambre del cuerpo grita. O sea, te habla, verdaderamente te habla cuando hay hambre en el cuerpo, pero el hambre del alma te susurra. Por eso la gente vive 40 años sin diagnosticarse, porque el hambre del alma no avisa con un dolor de estómago. El hambre del alma avisa con otras cosas. Avisa con un vacío después del éxito. Avisa con tristeza el domingo en la tarde sin razón aparente. Avisa con esa sensación rara de que algo falta cuando todo está bien. Miren, los psicólogos, los consejeros, los expertos en la materia, todos dicen lo mismo. Nunca antes en la historia una generación había tenido tanto y se había sentido tan poco satisfecha como esta. Nunca antes. Tenemos más comida que cualquier generación anterior. Tenemos más comodidad, tenemos más opciones y tenemos los índices más altos de ansiedad, de depresión y soledad jamás registrado en la historia. O sea, algo no cuadra, algo no está bien, algo está roto. Y lo que está roto no es la comida, lo que está roto es el alma. Permíteme contarles algo. Yo he estado en hogares de personas que tienen todo lo que el mundo dice que es felicidad. Casa hermosa, marca de carro buena, hijos sanos, hasta ministerio en orden. Y los he mirado a los ojos y lo que veo es el hambre. He estado en oficinas de empresarios que cerraron contratos de seis cifras esa misma semana. Y al final de la conversación me dicen, pastor, te quiero confesar algo. Y bajan la voz. Y me cuentan que llegan a la casa y no saben ni siquiera por qué. He sentado a parejas que llevan 20 años casados, con todos los álbumes de fotos, de los recuerdos, de las memorias llenos. Y me dicen, pastor, ya no sé quién es esa persona que está durmiendo al lado mío. Eso, hermano, eso es hambre del alma. Y nadie lo ve, porque por fuera todo parece estar bien. Y déjame entrar más adentro todavía, porque yo no vine aquí a quedarme en la superficie con ustedes. Yo vine a meterme en el archivo personal de alguien en esta tarde. Alaba lo que él vive. Déjame hacerle preguntas que tal vez nadie te ha hecho. Y le pido que las contestes en tu corazón delante del Señor, no delante de mí. Dime a mí por qué cuando llegas a la casa lo primero que haces es buscar el control remoto o el celular, aunque no hay nada bueno que ver. Dime por qué es que tú necesitas ruido de fondo para hacer cualquier cosa. Música cuando cocinas, podcast cuando manejas, televisión cuando comes solo. Te estoy ayudando a que hagas el diagnóstico. Sígueme, por favor. Dime por qué cuando se quedan en silencio 5 minutos nada más, algo por dentro se le pone incómodo y tienes que agarrarle el teléfono. Dime por qué te pasas horas en las redes sociales viendo vidas de personas que no conoces y que probablemente nunca vas a conocer. Dime por qué compras cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a la gente que no le importa absolutamente nada. Dígame por qué, dime por qué hay días en que se siente solo, te sientes sola, profundamente solo o sola, aunque estés rodeado de personas.
Dime por qué consiguió lo que más deseabas el año pasado y en el 2026 ya no te sabe a nada. Ya no te mueve como te movía, ya no te interesa como te interesaba. Dime, hermano, dime, hermana, ¿qué es eso? Eso tiene nombre. Eso se llama hambre del alma. Y el alma no se calla con un scroll en el teléfono. Qué fácil. Uf. A veces, ¿no les ha pasado? Te bloquea y ni siquiera sabes qué es lo que vas a hacer. Y estás y brincas de Facebook y dices, no voy para Instagram. O sea, estás perdido, tú no sabes ni qué hacer con tu tiempo. ¿No te pasa? El alma no se calla con un scroll. El alma no se llena con likes. El alma no se sacia con compras de Amazon. Alaba lo que Él vive. El alma no se distrae con Netflix, ni con series, ni las españolas, ni las turcas. El alma no se anestesia con trabajo. El alma no se cubre con éxito. El alma tiene solo un pan que le satisface. Y ese pan se llama Jesucristo. Y miren la trampa más grande del enemigo, hermano. La trampa más grande del enemigo no es ofrecerle al hombre piedras malas. La trampa más grande del enemigo es ofrecerle al hombre cosas buenas que no fueron diseñadas para llenar el lugar de Dios. Lo bueno se convierte en el peor enemigo de lo mejor cuando lo bueno ocupa el lugar que solamente Cristo puede ocupar. Por eso tú y yo podemos tener un buen matrimonio y seguir vacíos. Podemos tener buenos hijos y seguir vacíos. Podemos tener una buena carrera y seguir vacíos. Podemos estar en cualquier de estas situaciones que tú sientes que te llenan. Tener el dinero suficiente para comprar, para pagar los biles, para no tener ninguna preocupación. Pero sigues vacío. Porque ninguna de esas cosas, por más bueno que sea, fue diseñada para hacer el trabajo que solamente el pan de vida puede hacer. Así que quédate ahí conmigo un momento. No te vayas corriendo. No digo que cierren esas puertas porque no vuelve. No es broma, eso nunca lo hacemos aquí. Lo digo de broma porque una iglesia, yo no sé si se le puede llamar a eso una iglesia. Cerraron las puertas y eso fue un escándalo brutal. Eso no se hace, eso no lo hacemos. Te entra y sale, pero no te vayas. No corras, no te distraigas en estos momentos, porque mientras usted se siga tratando de llenar el hambre del alma con cosas que solamente fueron hechas para el cuerpo, escúchame bien, vas a vivir frustrado, vas a vivir sin satisfacción, vas a vivir frustrada el resto de tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, el alma tiene hambre. El alma tiene hambre. Y aquí, hermanos, tengo que decirles algo que el Espíritu Santo me ha traído. La verdad más dolorosa de la iglesia hoy en día es esta. Y es que hay creyentes que llevan años puliendo los cubiertos sin haberse sentado a comer del pan. Y esa frase no es para que suene bonita, ¿ok? Esa frase tiene una herida que se llama el alma seca del cristiano. El alma seca del cristiano fiel. Porque eres fiel a los hermanos, eres fiel a la iglesia, eres fiel a servir, pero el alma sigue seca. En cada silla, en cada congregación hay personas que aman a Dios, hay personas que asisten, hay personas que sirven, hay personas que diezman, que se saben las canciones de memoria. Y aún así, cuando llegan a la casa el domingo en la tarde, hay un vacío que no se explica. ¿Y qué hace esa persona cuando el alma le empieza a doler?
¿Qué hace? Hace lo único que sabe hacer. Más servicio, más conferencia, más ayuno, más y más. Y por favor no me malentienda, ¿ok? Todo eso es bueno. Pero permíteme ser brutalmente honesto contigo esta tarde. La actividad religiosa es el cubierto. Lo estás viendo aquí en la imagen. La actividad religiosa no es el pan. El pan se llama Jesús. Y lo más triste de todo es que después de tantos años que llevamos con el alma seca, esa persona empieza a buscar a quién culpar. Y le echan la culpa al pastor, y le echan la culpa al equipo, y le echan la culpa a la iglesia, a los hermanos. Es más, le echan la culpa hasta a Dios. Y escúchenme con amor, pero esto es una gran verdad. Muchas veces el problema nunca fue la iglesia. El problema es que llegamos a la mesa, pero nunca nos sentamos a comer. Probamos la música, pero nunca probamos el pan. Probamos las amistades, pero nunca probamos el pan. Probamos el ministerio, pero nunca probamos el pan. Y yo no les estoy hablando desde arriba. Yo mismo he tenido temporadas así, ¿ok? Temporada donde predicaba un domingo y el lunes amanecía con hambre. Alaba lo que él vive. Yo sé que la gente no está acostumbrada a un pastor auténtico. Es la verdad. Aprendí a la mala que el púlpito no es el pan. El éxito ministerial no es el pan. El pan es Jesús y solo Jesús. Estamos en esto juntos, hermanos. Necesitamos el pan de vida diario. Por eso esta tarde yo no te voy a dar más cubierto. Esta tarde lo que te quiero mostrar es el pan y te voy a enseñar exactamente cómo Jesús sirve ese pan. Porque hay un patrón escondido dentro de lo que nosotros acabamos de leer, ¿ok? Que está escondido a la vista de todos en los evangelios. Eso, si sacamos los cubiertos del camino y nos sentamos a la mesa, lo vamos a ver. Así que escuchen esto. Ay. Escuchen esto junto a mí. Esto va a cambiar la forma en que tú vas a leer los evangelios. Hay un patrón que aparece en su Biblia cada vez que Jesús toca pan. Un patrón de 4 verbos, de 4 acciones, en el mismo orden, cada vez. Y se los voy a mostrar evangelio por evangelio para que no me crean a mí y le crean al texto. ¿Okay? Vámonos primero a la multiplicación de los panes en Mateo 14, en Marcos capítulo 6 y en Lucas capítulo 9. ¿Okay? Lo voy a repetir nuevamente. Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Los 3 evangelios sinópticos cuentan la misma escena. ¿Qué hizo Jesús con los 5 panes? Tomó, bendijo, partió y dio. ¿Okay? Tomó, bendijo, partió y dio. Los 3 evangelios usan las mismas 4 palabras en el mismo orden. Ahora vamos a la última cena. En Mateo capítulo 26 y Lucas 22. La noche antes de morir en el aposento alto, ¿qué hizo Jesús con el pan? Tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. 4 verbos exactos. En el griego son palabras precisas, que es labón, tomó, eulogesen, bendijo, eclasen, partió y edoquén, dio, de dar. Vámonos ahora al camino hacia Emaús, en Lucas capítulo 24, en el versículo 30. Después de Jesús haber resucitado, 2 discípulos a la mesa con un extraño. ¿Qué hizo el extraño? Tomó, bendijo, partió y dio. La misma
4 palabras, los mismos 4 verbos, y al hacerlo, dice el versículo 31, que le fueron abiertos los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus manos hicieron lo que solo sus manos sabían hacer. Lo reconocieron por la liturgia de sus manos, por las heridas en sus manos. Mira bien, iglesia, multiplicación de panes y peces, última cena, la resurrección, 3 escenas distintas, separados por años y separados por geografía, porque eran lugares distintos, pero las mismas 4 acciones en las manos del mismo Jesús. Cada vez que el pan de vida toma pan en sus manos, Él hace lo mismo. Él lo toma, Él lo bendice, Él lo parte y Él lo da. O sea, 4 verbos, 4 movimientos. Y hay algo aquí que Dios quiere decirnos hoy. Estos 4 verbos no son solamente lo que Jesús hace con el pan. Estos 4 verbos son la vida de Jesús resumida en 4 palabras. Son el evangelio entero que está comprimido en 4 movimientos. Y cada vez que Él tomaba un pan y lo bendecía y lo partía y lo daba, Él estaba ensayando su propia historia con sus manos. Te lo perdiste. Necesito agua. Él estaba predicando el evangelio antes de que el evangelio se cumpliera. Vamos a ir verbo por verbo, porque cada verbo es un capítulo de la historia más importante del universo. Verbo número 1, Él tomó. Él tomó. Antes de que hubiera pan en la montaña de Galilea, hubo un hijo en el seno del Padre. Y un día, dice Filipenses capítulo 2, ese hijo se despojó a sí mismo. Mira la palabra, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Fue tomado del cielo y colocado en el vientre de una virgen, tomado del trono y depositado en un pesebre. Tomado de la eternidad y plantado en tiempo. ¿Y dónde fue plantado? Ya se los dije al principio del sermón. En Belén, en casa de pan. Pero ahora lo vas a extender con más profundidad. En la casa del pan. O sea, el primer verbo se cumplió cuando el pan del cielo fue tomado y entregado a la tierra. ¿Quién me sigue? Ok, me preocupo. Este silencio me preocupa. Ya iba a decirle a Edwin, esto vamos a tener que enseñarlo los miércoles. It's too much. Verbo número 2, bendijo. Bendijo. 30 años después, el pan tomado se baja a las aguas del Jordán y sube del agua. El cielo, la palabra dice que se rasga. El Espíritu Santo desciende como paloma y la voz del Padre se escucha sobre todo Israel. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo fue bendecido públicamente antes de ser entregado al desierto. Antes de ser entregado a la cruz, antes de ser entregado a la tumba, el Padre lo bendijo primero, le declaró su identidad antes de exigirle su sacrificio. El segundo verbo se cumplió cuando el Padre puso su sello de aprobación sobre el Hijo amado. Verbo número 3, partió. Y aquí, mi hermano, aquí es donde se calla el universo entero. Ahora va a ser partido. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dijo él la noche del aposento alto. Cuando están tomando lo que nosotros le conocemos como la Santa Cena. Y al día siguiente, en una colina llamada Calvario, ese cuerpo fue partido literalmente por ti, por mí. Isaías capítulo 53 lo había escrito 700 años antes. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido como trigo, partido como pan. El pan vivo aceptó voluntariamente ser partido.
Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, de mí mismo la entrego para que el mundo pudiera comer. El tercer verbo se cumplió a las 3 de la tarde. Ahora entiendes por qué te hablé del sacrificio a las 3 de la tarde y la cruz del Calvario, cuando el sacerdote en esta fiesta de la Pascua también comenzaba la fiesta de la Pascua con el primer sacrificio, el más perfecto, el cordero en mejor su condición, a las 3 de la tarde. Exactamente cuando los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. Y ahora el verbo número 4, lo dio. Dio de entregar. Y este verbo, mis amados, este verbo es el que cambió el universo. Porque después de tomado, después de bendecido, después de ser partido, Jesús fue dado. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no prestó, Él dio. Él no alquiló, Él dio. Él no condicionó, Él dio. Él lo entregó, Él se derramó, lo dio ascendido al cielo, lo dio derramado en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. El pan partido se convirtió en el pan dado a toda la humanidad. Y 2000 años después, ese pan sigue dando vida esta tarde en esta congregación. Aleluya. ¿Lo logran ver? ¿Me van entendiendo? Cada vez que Jesús tomaba un pan en sus manos y lo bendecía y lo partía y lo daba, estaba ensayando su propia historia. Cada multiplicación de panes era una predicación silenciosa sobre sí mismo. Cada cena con los discípulos era un repaso del evangelio antes de que el evangelio se cumpliera y antes de que se escribiera. Las manos de Jesús estaban predicando antes que su boca. Cuando los discípulos en Emaús, o sea, en el camino hacia Emaús, vieron esas manos hacer el gesto familiar que ya hacía, no lo reconocieron, no solo reconocieron a un hombre, sino que reconocieron toda la historia de salvación en 4 movimientos, en 4 verbos. Y aquí está la pregunta que tienes que responder en esta tarde. Tú que estás aquí, seas visita o lleves tiempo. Si Jesús fue tomado, si Jesús fue bendecido, si Jesús fue partido y dado por ti y por mí, ¿qué vas a hacer entonces tú con ese pan? ¿Qué vas a hacer con ese pan? Porque ese pan no se quedó en la cruz. Ese pan no se quedó en la tumba. Ese pan está siendo servido esta misma tarde en esta congregación. Y el maestro nos está preguntando, ¿cuándo te vas a sentar a comer? ¿Cuándo vas a tomar asiento en la mesa? Y ahora, amigos, ahora es que vamos a tomar este refrán de la serie y le vamos a apretar a todo. Repítelo conmigo. Porque Él es yo soy, yo puedo. Porque Él es yo soy, yo puedo. Esa es la columna, esa es la roca que cargamos toda esta serie. Porque esta tarde le vamos a sumar esta capa. Porque Él es yo soy, yo puedo creer, porque Él es el pan de vida, yo puedo saciar el hambre del alma, ¿ok? Porque Él fue tomado del cielo por mí, yo puedo tener un Salvador que entiende mi humanidad, entiende mis defectos, entiende mis faltas. Porque Él fue partido en mi lugar, yo puedo ser hecho entero. Porque Él fue dado por ti, por mí, yo tengo el pan que satisface. Esa es la promesa de Juan capítulo 6:35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y fíjense en el verbo.
el que a mí viene. No puedo. Aleluya. Va a predicar Spider-Man ahora en el nombre de Jesús. Vamos para allá. I'm silly, guys. Yo soy papá. Yo soy así. Gloria a Jesús. El que a mí viene. Miren ese verbo. La promesa de Juan 6:35. El que a mí viene nunca va a tener hambre. El que a mí viene nunca va a tener hambre. Y fíjense en ese verbo de el que a mí viene. No dijo el que de mí aprende. No dijo el que de mí habla. No dijo el que de mí sabe. ¿Ok? Venir a Jesús es sentarte a la mesa y comer con Él. Comer del pan. Eso es lo que significa. Y aquí, déjame parar un segundo porque hay una diferencia entre estar cerca de la cocina y estar sentado a la mesa. Ustedes me van a entender. En toda casa donde se prepara comida hay gente que entra y sale de la cocina. Toman pedacitos, olfatean las ollas. Qué rico huele ese arroz con gandules. Qué rico huelen esas pupusas. Qué rico huele esa comida. Comentan lo que está pasando, comentan lo que logran ver, lo que logran oler, pero hay un solo grupo que come de verdad, los que se sientan a la mesa. El que está parado en la puerta probando con la cuchara nunca se sacia. El que está caminando por el pasillo comentando el olor nunca se llena. Solamente el que se sienta, el que jala la silla, el que pone los codos en la mesa. Vamos a llenar, vamos a saciar el alma. Muchos cristianos llevan años en la cocina. Muchos llevan años olfateando. Muchos llevan años oliendo qué rico huele. Comentando, tomando pedacitos, pero nunca se han sentado a la mesa. Y por eso siguen con hambre. Así que la pregunta de esta tarde no es cuánto tú sabes de Jesús. La pregunta es cuándo fue la última vez que tú te sentaste a la mesa sin teléfono, sin distracción, sin reloj y te sentaste a comer. Y miren algo, familia. Cuando uno camina las Escrituras con los ojos abiertos, tú descubres que Dios ha tenido un solo programa desde el principio. Dar pan. Dar, proveer. En el principio Dios plantó un huerto en Edén y de la tierra hizo nacer todo árbol bueno para comer. Y hubo pan. El primer regalo de Dios al hombre fue una mesa servida. Hubo una gran provisión. Pasan los siglos, viene una hambruna. José, el muchacho vendido por sus hermanos, el muchacho tirado en la cisterna, termina siendo el segundo del imperio más poderoso del mundo a cargo de los graneros. Aleluya. ¿Y qué vienen a buscar los mismos hermanos que lo habían tirado en el hoyo? Pan. Y hubo pan. El que fue tirado en el pozo terminó siendo el que reparte el pan. Israel sale de Egipto. Cruzan el Mar Rojo. Empieza el hambre en el desierto y Dios mira al cielo y dice: yo haré llover pan del cielo. Por 40 años nos dice la palabra que cayó un pan blanco como semilla de coriandro. Cuando lo vieron por primera vez preguntaron en hebreo: manjú, manjú. Y de esa pregunta nació el nombre maná. Y hubo pan. Y en los días de los jueces, una viuda extranjera llamada Ruth llega con su suegra Belén a la casa de pan. Sin nada en las manos, no tiene absolutamente nada y llega justo, dice la escritura, cuando comenzaba la siega de la cebada y se pone a espigar detrás de los segadores en el campo de un hombre llamado Boz y hubo pan. Hubo provisión. La que llegó vacía encontró pan en la casa de pan.
llega el profeta Elías, cansado, perseguido, y se mete debajo de un enebro, nos dice las Escrituras, y le pide a Dios que le quite la vida. Y Dios no lo regaña por lo que él acaba de expresar. Dios le manda un ángel. ¿Y qué le trae el ángel? No le trae un sermón. No le trae una torta cocida sobre las brasas. Y hubo pan. Cuando Dios encuentra a su siervo agotado, lo primero que le manda es pan. Saltemos al Evangelio. Jesús está en el monte, lo que acabamos de leer. Aparece un muchachito con 5 panes y 2 pececillos. Jesús los toma, Jesús los bendice, Jesús los parte y Jesús los da. Comieron 5,000 hombres y sobraron 12 cestas. Y la palabra dice que hubo pan. La última cena, la noche antes de Jesús morir, Jesús toma el pan, Jesús lo bendice, Jesús lo parte, Jesús lo da. Y tú sabes lo que él dice: este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Y hubo pan, pero un pan diferente, un pan para el alma. Al otro día lo crucifican, su cuerpo es partido, 3 días en una tumba prestada. Todo se ve absolutamente perdido, pero al tercer día, mis hermanos, al tercer día Jesús resucitó y 2 discípulos iban tristes camino a Emaús. Un extraño se les junta, se les aparece, le llegan a la mesa y el extraño tomó, el extraño bendijo, el extraño partió, el extraño dio y hubo pan, aleluya. Y al partirlo le fueron abiertos los ojos. Lo reconocieron por los 4 verbos. Lo reconocieron porque sus manos hicieron lo que sus manos sabían hacer. Desde el Edén hasta Emaús, Dios ha tenido un solo programa: dar pan. Pan en el huerto, pan en Egipto, pan en el desierto, pan debajo del enebro, pan en el monte, pan en la mesa, pan en la cruz. Y hubo pan, y hubo pan, y hubo pan. O sea, porque Él es yo soy, y donde está yo soy, hay pan. Hay pan. Hay un detalle en Juan 6 que dejé por encima en la lectura. Y lo dejé guardado para este momento. Cuando terminó el milagro, cuando 15,000 personas quedaron saciadas, Jesús dio una orden que en cualquier otra boca sonaría completamente ridícula. Versículo 12. Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Quiero que pienses en eso. El hombre que acababa de multiplicar pan de la nada se preocupa por los pedazos. Ay, ay, ay. ¿Para qué quiere pedazos el que fabrica panes? ¿Para qué quiere pedazos el que los multiplica? Si se pierde un pedazo, él puede hacer 1000 más. Pero no. Jesús da la orden. Recojan los pedazos, que no se pierda nada. Y aquí está la revelación. Escúchame bien, porque esta no es mi opinión, ¿ok? Esto es lo que el texto mismo está haciendo si tú lo lees con cuidado. Si te tomas el tiempo a estudiarlo, a buscar a Jesús en las Escrituras, a buscar y a estudiar cada palabra que está escrita en los Evangelios. O sea, cuenta conmigo, son 27 versículos hacia adelante, en el mismo capítulo, por el mismo autor, por la misma boca de Jesús. Juan 6:39, donde Jesús habla del Padre y dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Lo escucharon?
Lean conmigo. Versículo 12. Para que no se pierda nada. Versículo 39. Que no pierda yo nada. Versículo 12. Para que no se pierda. Versículo 39. Que no pierda yo nada. La misma idea, la misma palabra, el mismo verbo. 27 versículos de diferencia. Y en el griego es exactamente el mismo verbo. O sea, a veces en el griego una palabra en español, dependiendo del contexto que cómo se ha usado, significa dos cosas distintas. Pero aquí cuando volvemos al original es el mismo significado. ¿Ok? Que es apolimí, que es perderse, desperdiciarse, que es descartarse. Juan no escribió esto en la Biblia por casualidad. Juan no usa la misma palabra dos veces en el mismo capítulo a menos que esté conectando dos cosas. ¿Y qué está conectando? Míralo conmigo el versículo 12. Lo que no se debe perder son pedazos de pan. Y en el versículo 39 lo que no se debe perder son pedazos de gente. ¿Lo cogieron? Que no se debe perder pedazos de gente, personas que el Padre le entregó a Jesús. Y Juan está diciéndonos con su pluma lo que Jesús estaba diciendo con sus manos. La forma en que mis discípulos cuidaron los pedazos de pan en la hierba es exactamente la forma en que yo voy a cuidar a las personas que mi Padre me dio. Los pedazos de pan eran un sermón. Y los discípulos lo predicaron con sus brazos, sin ellos saberlo, sin ellos tener la idea. Cada pedazo que recogieron de la hierba fue una profecía actuada. Así es que trata Jesús a la gente. Y yo no sé a quién yo vine a hablarle en esta tarde, pero le estoy hablando a alguien le estoy predicando. Tú te sientes como un pedazo, no te sientes como un pan entero. La vida te partió, el divorcio te partió, la traición te partió, la pérdida te partió, la adicción te partió, lo que te hicieron de niño o de niña te partió. Y tú has llegado a creer que Dios usa panes enteros, gente completa, familias perfectas, y que un pedazo como tú ya no sirve absolutamente para nada. Pero escucha la orden del maestro, aleluya. Recojan los pedazos, aleluya, que no se pierda nada. En el reino de Dios no hay sobras. No importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo la vida te haya tratado, no importa si eres el resultado de un abuso, resultado de una situación difícil, no importa. Jesús los recoge. Dale una palmada a alguien y dile: eres un pedazo escogido. Eres un pedazo escogido. Antes de que el enemigo te convenza de que ya tú no sirves, Jesús dijo: recógelo. Antes de que tú mismo te descartes, Jesús dijo: recógelo. Antes de que entierres tu matrimonio, aleluya, Jesús dijo: recógelo. Antes de que des de perdido a tu hijo o a tu hija, Jesús dijo: recógelo. Que no se pierda absolutamente nada, nada, nada. ¿Y saben qué guardaron los pedazos? En 12 cestas. 12. Una para cada discípulo. Cada uno de los 12 cargó en sus propios brazos la evidencia de que partido no significa desperdiciado. Y entre esos 12 iba Pedro. Que 3 años después, yo creo que ya yo he hablado sobre esta parte y vida de Pedro como 5 veces en los últimos 2 meses. Que 3 años después, él iba a quedar partido por su propia negación de Jesús. Y el mismo Jesús que mandó a recoger pan partido, recogió a un Pedro partido a la orilla del otro mar y le sirvió desayuno. Aleluya, que esto se pone más bueno de lo que tú te puedes imaginar. Déjame decirte algo antes de cerrar. Hay lunes donde a uno le pesa el cuerpo y le pesa el espíritu. Y la única manera de tú pararte
es sentarte a la mesa y comer del pan antes de salir. Antes de tú hablar con los demás, lo correcto es sentarte en la mesa. El pan no es esta plataforma. El pan ni siquiera es este sermón que yo le estoy predicando. El pan es Jesús. El pan es Jesús. Y miren lo que pasa después del milagro en Juan 6. Después de alimentar a 15,000 personas, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque cuando Jesús habló del pan eterno, ellos querían el pan diario. No sé si me entendiste. Después de Jesús alimentar a los 15,000, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no se quedaron con Jesús. Porque cuando Jesús habló del pan eterno, ellos querían ese pan diario. O sea, querían satisfacer el hambre física. Cuando Jesús se ofreció a sí mismo, ellos querían el menú. Y Jesús se voltea con los 12 y les hace una pregunta que verdaderamente parte el corazón. Les dice, ¿queréis acaso irse ustedes también vosotros? Y Pedro les responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. La multitud comió el pan. Pedro conoció el pan. La multitud se fue cuando se acabó el menú. Pedro se quedó cuando se acabó la multitud. Escúchame bien. Y esta tarde esa pregunta está sobre esta congregación. Si el pan no le ha sabido como usted esperaba, no te vayas. Quédate. ¿Por qué? ¿A quién más tú vas a ir? Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Los demás son piedras envueltas en papel bonito. ¿A dónde más vas a ir? Déjame decirles algo. Yo no quiero llegar al cierre y mandar a la gente a la casa, porque cuando uno habla del pan de vida por 45 minutos, yo creo que ya una hora. Cuando uno excava las manos de Jesús, tomando, bendiciendo, partiendo y dando. Cuando uno se mete en la orden del maestro de que no se pierde nada, hay una sola cosa que tiene sentido hacer después de eso. Sentarte a la mesa. Siéntate a la mesa. Durante todo este sermón yo les he estado predicando del pan. Les he contado dónde nació el pan. Les he mostrado cómo Jesús servía el pan. Les he hablado de cómo el pan fue partido por ti y por mí. Pero las palabras mías, vuelvo y repito, no son el pan. No son el pan. La predicación no es la mesa. Venir a la iglesia no es el pan, no es la mesa. Hay un momento donde el sermón se tiene que callar para que el pan hable. Y ese momento es ahora. Porque la noche antes de Jesús morir, Jesús nos dejó un sermón. Jesús nos dejó una mesa. No nos dejó un libro de teología. Nos dejó pan y vino. Nos dejó unas instrucciones con 3 palabras. No fueron complicadas. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y desde aquel aposento alto hasta esta tarde en Brandon, Florida, 2000 años después, la iglesia de Cristo no ha dejado de partir el pan. Hoy es nuestro turno. Hoy como congregación nosotros vamos a sentarnos junto a la mesa que el maestro dejó preparada. Vamos a recordar con nuestros propios labios lo que las manos de Jesús hicieron por ti y por mí.
vamos a comer del pan partido y a beber de la copa derramada. Vamos a tener la Santa Cena. Y mientras lo hacemos, escúchame bien, vamos a recordar que donde hay Jesús no hay hambre. Porque Él se entregó para que tú y yo nunca volviéramos a tener hambre del alma. Antes de seguir, déjenme dirigir esta mesa. Porque la mesa del Señor no es un ritual mecánico. Es una ordenanza sagrada. Y tiene preparación. Estemos de pie. Antes de poner el pan y la copa en tus manos, quiero hacer un llamado a alguien que está aquí esta tarde. Tú has llegado. Y nunca te has sentado a comer de la mesa de Jesús de verdad. Porque la Santa Cena no es para masticar a Cristo. Escúchame bien. La Santa Cena es para los que ya tienen a Cristo. La Santa Cena es para los que ya tienen a Cristo. Y si usted no tiene a Cristo todavía, este es el momento. Hoy es el día. Tal vez has estado masticando piedras toda tu vida. Tal vez vino esta tarde por casualidad o porque alguien te invitó o porque el alma le viene avisando hace meses que algo te falta. Y por primera vez esta tarde has entendido que existe un pan diferente. Un pan que se llama Jesús. Se llama Jesús. Si usted está aquí y nunca le ha entregado su vida a Cristo, este es tu momento. No porque alguien te obligue, ¿ok? No por presión de grupo, sino porque el Espíritu Santo de Dios te está hablando en este momento, te está tocando el corazón en este mismo instante y sientes que tienes que darle tu vida a Él, ¿ok? Así que con toda cabeza bajada, todo rostro bajado, por favor. Si hay alguna persona en este lugar que quiere entregarle su vida a Jesús en este momento, ahí donde tú estás, no te voy a invitar que pases adelante, no te voy a bochornar, nada de eso. Simplemente levanta tu mano. Aleluya. Si quieres reconciliarte con Jesús, porque sabes que lo que has estado es teniendo una experiencia religiosa, pero no te has sentado a comer del pan. Este es el momento. Ahí donde estás, levanta tu mano. Gloria a Jesús. Thank you, Jesus. Y repitan esta oración conmigo. Iglesia, ayúdame. Jesús, gracias porque tú has entregado tu vida al igual que el pan, que ha sido tomada, ha sido bendecida, ha sido partida y ha sido dada por mí. Me siento a la mesa a comer del pan. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Un aplauso fuerte al Señor.